¿Le gustó la obra? Muy bonita, ¿verdad? Lo que se hace con mucho esfuerzo y la verdad es que gracias a Dios por este grupo precioso que le echó tantas ganas. A mí me gusta mucho las pastorelas y me encanta ver cómo lo representan, ¿verdad? Pero me gusta más que esto sea un fruto de nuestro corazón. ¿Sabe? César Augusto convocó a que cada familia se registrara en su ciudad natal cuando José y María estaban realizando esta peregrinación. Y lo hizo porque quería tener un control sobre las familias, saber en dónde estaba cada familia. Algunas personas dicen que era porque estaba tal vez reclutando para la guerra, y otros tantos que estaba pues necesitando el imperio en ese momento más impuestos. Fue por eso que José y María tenían que ir a su ciudad natal. Y ahí es donde empieza la peregrinación. Así que si usted cree que el SAT no tiene historia, pues sí, sí tiene. Veí en la semana que satánico viene de la palabra SAT, ¿será cierto? Por otro lado, hay personas que me llegan a preguntar en ocasiones, ¿por qué es que festejamos la Navidad en diciembre? Si Jesús no nació en diciembre. Y tienen razón. Porque si los pastores estaban guardando las vigilias, y usted va a la historia, e inclusive va al tema geográfico, donde se dio, era un desierto. Entonces, en esos lugares, los pastores en invierno se congelarían en la noche. Y dicen que estaban guardando las vigilias de la noche. Entonces, aproximadamente, las vigilias se guardan de marzo, a finales de marzo más o menos, y la fecha más tardía, por llamarlo así, sería finales de noviembre. O sea que se brinca diciembre completamente. ¿Y con esto quiere decir entonces que nuestra Navidad se ha acabado? ¿Se ha terminado? Por supuesto que no. A esas personas yo les pregunto, ok, tienes razón, a lo mejor no nació en diciembre. ¿Y qué día tú eliges para festejar que Jesucristo vino a la tierra? ¿Hay un día que elegiste? Si lo hay, qué bueno. Nosotros lo queremos festejar, porque para nosotros es importante. Cuando tú has entendido, cuando usted ha entendido que Jesucristo nació, usted va a tener la actitud correcta ante el regalo de Dios, que es Jesucristo. ¿Qué sería una actitud correcta? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 2, versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. El oro reconoce a Jesús como rey. El incienso reconoce a Jesús como Dios. Como Dios lo reconoce, porque el incienso se ocupa para la adoración. Se ocupaba para la adoración. Y la mirra reconoce a Dios como humano, porque vino a nacer en esta tierra y vino a morir por nosotros. Entonces era necesario. La mirra se utiliza para el bebé, para algunos malestares, pero también se utilizaba para embalsamar y para los cuerpos cuando la persona moría. Entonces estos tres presentes tienen un simbolismo muy importante, porque te enseñan cuál es la forma correcta de recibir a Jesucristo en tu vida. ¿Cuál es la forma correcta en la que nosotros debemos de recordar que Jesús vino por usted y por mí? Con oro es la forma en la que usted reconoce a Dios como rey. Con incienso lo reconoce como Dios. Y sabe algo, en muchas ocasiones no reconocemos a Dios ni como rey, ni como Dios. Cuando reconocemos a Dios como rey, obedecemos a sus enseñanzas. ¿No es cierto? Nuestro país tiene un presidente. Mis oraciones cada sexenio es que esto mejore. Pero tiene un presidente. Y si él da una instrucción, la instrucción se sigue. O cuando menos se debería de seguir. Cuando usted reconoce a Dios como rey, ¿cómo debería de seguir sus instrucciones? ¿Cuál es el oro que usted le va a entregar a Dios? Si nació en diciembre, si nació en enero, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo nació en su corazón? ¿Y qué es lo que usted ha hecho para reconocerlo como Dios? ¿Sabe? Esta hora me gustó mucho porque efectivamente es así como trabaja Satanás.
mete ideas, vende ideas, para que usted piense que esa es la forma en la que Dios lo ve. Y hay personas que se ven a sí mismas como personas malas, como personas que no pueden recibir a Dios, e inclusive utilizan frases con los pastores. Hay gente que de pronto se acerca y nos dicen, usted que está más cerca de Dios. Eso es una mentira. Por supuesto que no estoy más cerca que Dios, aunque esté un poco más alto. Eso no me hace más cerca del cielo. Usted está tan cerca de Dios como yo, porque Jesucristo también nació en su corazón, amén. También nació para usted. Y cuando usted entiende que Jesucristo ha nacido, entonces va a empezar a llevar una serie de comportamientos reconociéndolo como Rey. Reconocerlo como Rey y como Señor, reconocerlo como Dios, es hacer lo que Él nos dice, es dejar de ser yo para que sea Él en mi vida. Y entonces cuando veo una persona que está necesitando dinero, no utilizo palabras como, no, a los pobres nunca me los voy a acabar. ¿Para qué los ayudamos? Hacemos flojos. Usted sigue la palabra de Dios en donde le dice que el que al pobre le da, a Dios le presta. Usted sigue la palabra en saber que cuando usted confía en Dios, Dios se mueve en su vida. Que si usted recibe a Jesús en su vida y ese nacimiento hace un fruto en usted, entonces usted va a poder salir adelante. Uno de los principios esenciales cuando Jesucristo ha nacido en usted está en Gálatas capítulo 6, versículo 7, que dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará, eso mismo cosechará. Entonces es la ley de la siembra y la cosecha. Usted quiere recibir amor, ¿está dando amor? ¿Usted qué es lo que quiere recibir hoy? ¿Y qué es lo que está dando? ¿Qué es lo que quiere recibir a su vida y qué es lo que está enviando? Hay muchas personas que hoy le llaman karma. La gente le llama de diferentes maneras, pero la Biblia nos habla que usted debe de sembrar para cosechar. Y es un principio divino. Otro principio divino, cuando usted ha aceptado a Jesús, ¿cuál es? La fe. Es otro de los principios. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Creer? ¿Creer qué? Que Dios respalda su palabra. Eso es fe. Estar seguros que lo que dice en la Biblia es verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted está seguro que lo que dice la Biblia es verdad? Ok, no juzgue a otros para que no sea juzgado. Lo dice la Biblia, ¿lo cree? ¿Cuántas veces ha juzgado esta semana? Pero lo cree. Si en verdad lo creyéramos, dejaríamos de juzgar. ¿Qué más dice la palabra? Que al que cree todo le es posible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos necesitamos seguir creyendo en Dios para que haya un milagro posible en nuestra vida? ¿Usted cree que lo que dice la palabra es verdad? La palabra de Dios dice que el hombre no le puede robar a Dios. Traeré todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición en tu tierra hasta que sobreabunde. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo están viviendo? Nos enseña la palabra de Dios, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es que Jesús nazca en tu corazón. Si hemos agarrado esta fecha para celebrar la Navidad, yo le invito a que aproveche esa oportunidad y pregúntese a sí mismo, como decía aquí, ¿mí mismo? ¿En verdad Jesús ha nacido en mi vida? Dice la palabra de Dios que el amor todo lo puede. Y también dice que un fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la bondad. ¿Qué es lo que te hace falta a ti? Yo veía que decía el ángel cuando pasaba, paciencia, tranquilidad, dominio propio. ¿Qué de eso te está haciendo falta para que el pingo no te robe tu tranquilidad familiar, la paz en tu corazón, el amor de tus hijos, el amor de tu esposa, el amor de tu esposo, la estima de tus compañeros, el respeto de tu jefe?
¿Qué te está haciendo falta? ¿Eres muy arrebatado? ¿Eres deshonesto? ¿Qué tienes que hacer ante ese tipo de situaciones? Cuando Jesús vino a esta tierra, que es lo que estamos conmemorando, en unos días festejaremos ese evento tan precioso. Recordemos que Jesús, cuando estuvo en la tierra, nos enseñó algo importante. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús estuvo en la tierra, en Juan capítulo 2, versículo 13, se lo voy a leer, estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera a todas las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos: escrito está, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras que haces eso? Respondió Jesús y les dijo: destruir el templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Escucha el versículo 21, este es importante. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿De qué templo estaba hablando? Vea aquí cuál es el mensaje de Dios para su vida. ¿Qué tolerancia tuvo Jesús ante esas personas que estaban contaminando el templo? Ninguna. ¿Y cuál era el templo? Él. ¿Qué te quiere decir Dios? Tú eres el templo. Pero igual que ahí dice, ellos no lo entendían. Pensaban que hablaba del otro templo. Y muchos de nosotros a veces no entendemos y pensamos que es un tema de religiosidad. Pero está hablando de ti y te está diciendo la tolerancia que debes tener ante esas áreas que te están contaminando. Ahora, ¿cuál fue una ventaja de que Jesús limpiara el templo? Si usted lee la misma cita en Mateo 21, versículo 13, dice: y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y en el versículo 14 dice: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. El poder de Dios se derrama cuando tú estás listo para quitar eso que te está estorbando. Jesús es más que palabras, Jesús son hechos. Que Jesús haya nacido en tu vida no quiere decir que ya cambiaste de partido político o de religión. Eso no quiere decir. Jesús no vino a hacer religiones. Jesús vino a traerte libertad ante esas obras que Satanás quiere hacer en tu vida. Tolerancia cero a limpiar el templo. Recibiendo a Jesús en tu vida. No importa cuánto tiempo llevas de creer que conoces a Jesús. Si todos estos errores te vienen lastimando y vienen lastimando a los que te rodean, esa falta de tolerancia con la familia, Jesús no ha nacido en ti. Jesús tiene que nacer en ti, porque Jesús te vino a dar un regalo muy grande el día de hoy. Hoy podré hablar de muchas cosas que Jesús vino a hacer, pero quiero tocar puntos importantes. La siguiente, por favor. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Isaías 49:15. Esto fue una profecía dada en el Antiguo Testamento, cumplida en el Nuevo Testamento. Yo no te olvidaré. Jesús no te olvidó, y tan fue así que vino a dar a su hijo. El Padre envió a su Hijo. Jesucristo vino en verbo, hecho carne, para ti y para mí. Siguiente, por favor. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Ese día que Jesucristo nació aquí era solo el comienzo de la bendición que tenía preparada, dando su vida por ti, sin tocar una sola fibra de duda, diciendo: yo voy a dar mi vida por él, voy a dar mi vida por ella. Porque vive, como lo vimos ahorita, ¿no? Vive en rencor, vive airado, intolerante, molesto, siempre está cansado, siempre está enojado, siempre tiene celos, siempre está en contiendas. Ahora mi pregunta es: ¿él no te olvidó?
cómo estás reaccionando al verdadero nacimiento de Jesucristo en tu vida? ¿Cómo está tu amor al prójimo? Pongamos un termómetro en este momento en las emociones. Del 1 al 10, si no quiero testimonios. ¿Cómo te calificarías el día de hoy? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Eres de las personas que apenas se le cierra a alguien un poquito en el carro y ya estás aventando el carro y expandiendo bendiciones con tu boca por todos lados? Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a Él. Vean qué importante cita. Vino Jesús y el mundo no le conoció. ¿Por qué cree que no le conoció? Porque no estaban listos para escuchar lo que no querían oír. ¿Usted está listo para escuchar lo que no quería oír? La intolerancia está destruyendo a tu familia, ¿lo entiendes? La falta de amor, el juicio que has levantado contra tu prójimo. El mundo no le conoció. Y a veces, ¿qué crees? Que cuando habla del mundo, habla del pueblo judío, que era su pueblo. Hoy se cree que ciertas religiones son el pueblo, y no es cierto. Su pueblo, dice la palabra de Dios, ustedes son mis amigos y hacen las cosas que yo les mando. Y la palabra de Dios dice que el mundo no le conoció, y tampoco te van a conocer a ti cuando Jesús en verdad nazca en tu vida. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Esto es creer en Dios. Entender que Él dio y Él pagó con su vida para que tú no tengas que atravesar por esto que estás atravesando. Y si lo estás atravesando, es porque no te ha caído el 20 y no dejas que Él actúe en ti. ¿Cómo voy a ser yo el que pierde ante la discusión? Quiero ser el último que responda. Y depende de quién se canse primero, dejamos de pelear. Y pueden pasar 4 horas, 3 horas, 5 horas, hasta que uno de los dos se rinde y dice, ya me cansé de pelear, tú tienes la razón, ya. Y aún así se va con una respuesta que no importa lo que digas, ya gané yo. Sí, tú siempre tienes la razón. ¿Y dónde está Jesucristo en tu vida? Jesucristo vino a revolucionar el mundo. En la historia, antes y después de Jesucristo, ya desde ahí vino a revolucionar. ¿Ha logrado revolucionar tu vida? ¿Qué pasaría si tú no conocieras de Jesús? ¿Te comportarías muy distinto ahorita? ¿O sería igual? Porque si es igual, necesitas entender algo. Jesucristo vino a nacer, no nada más para que cenaras pavo, vino a nacer para que un día tú pudieras estar frente a su presencia. Pero Dios demuestra su amor para nosotros en esto, que aun cuando éramos pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. ¿Qué quiere decir que murió por ti? ¿A quién le tocaba morir? A ti. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Jesucristo es vida eterna. Y Él vino a morir por ti, porque te tocaba a ti. La dádiva de Cristo es vida eterna para usted y para mí. La mayoría de los hijos de Dios no hemos entendido, y los que no son hijos de Dios, no se ha entendido que Jesucristo vino a cambiar nuestra vida. No se ha entendido que esto no es una cuestión de emociones, es una cuestión de verdad. El Espíritu Santo se va a encargar de ese cambio, si usted está listo hoy. De nada sirve que usted conozca de Jesús si sigue comportándose igual. Y no porque sea una cuestión de religiosidad, porque usted debe de dejar ya que Él nazca en su vida. ¿Cuál fue la razón que Dios ponga leyes para nosotros? ¿Ver quién no la cumple y el que no le cumple le caiga un zapatote del cielo? No, la verdadera razón fue para que usted y yo pudiéramos tener una vida plena. Cristo Jesús vino a la tierra y es algo que vamos a poder disfrutar muchísimo, siempre. Y lo hizo por amor a usted y por amor a mí. ¿Cuántos dicen amén? Yo le quiero invitar a todas esas personas que ya tienen muchos años de creer que conocen a Dios. ¿Cuántos aquí pueden creer con su corazón? Repitan conmigo: Señor Jesús, este día yo vuelvo a aceptarte.
te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Ahora te pido que te derrames en mi cuerpo. Pon tus manos en tu cuerpo. Yo acepto la sangre de Cristo corriendo por mí, trayendo sanidad. Esa sanidad que vino a comprar Jesús. Y la sangre de Cristo corriendo a través de mí, desatando sanidad. Al que cree todo le es posible. Todo le es posible. Dile: gracias, Señor, por tu sangre, por tu llaga, yo soy sano. Gracias, Dios, porque tú te derramas en mi carácter. Gracias, Dios, porque te derramas en mi economía. Gracias, Señor, porque te derramas en mi familia. Gracias, Señor, porque te derramas en mi ser. Recibo de ti la bendición. Dile: yo recibo la bendición en el nombre de Cristo Jesús. Esa bendición que necesita mi cuerpo, esa bendición que necesita mi alma. No más enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para ti, Señor, todo. Hoy yo recibo ese sacrificio que trajiste por mí en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.